Yo vi el titular, ¿Lo viste? Yo me acordé de mi vi el muerto. titular, pero no leí, solamente vi el titular y hasta me pareció que era un spam. Yo dije, no puede ser y El seguí. titular de la cocodrila que dio a luz sin cocodrilo. Eso, sí, ya que mencionas lo del curso de los animales del año pasado, quienes estaban, de pronto se acuerdan que justo exploramos algunas especies donde eso pasa. O sea, no es la primera, Mm, hay algunas especies donde eso pasa y es una cosa como muy rara. ok, Pero ok. sí, pero tal vez en un cocodrilo nunca se había visto, pues. Sí, sí, Entonces, sí. sí, súper curioso. Y justo en este momento del colectivo humano, pues que de alguna manera hay como una orientación hacia lo femenino. En fin, pues Sí. como una necesidad de profundizar en lo femenino. Me parece muy curioso que justo ahora surja una noticia así. Puede que si hubiera surgido hace unos cientos de años, ni siquiera lo hubieran anunciado. De acuerdo, total. Sí, sí, Entonces, sí, sí. increíble. Bueno, Bueno, justo hablando de lo femenino, pues hoy vamos a pasar como al aspecto masculino de las flores, que, me llevó como a unos lugares muy emocionantes. No sé, yo siento que esto siempre se pone como, se puede poner muy profundo. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a cubrir. No sé si alguien de pronto haya leído el capítulo. ¿Alguien lo leyó? Ale, total. bienvenida. Vicky lo leyó. Yo sé que Vicky lo leyó. ¿No? Leído, Y yo subrayado, también, sí. Leído, dibujado, dibujado, releído. Yo Y empecé tomado nota en también, el pero no lo lugar. terminé. No lo terminaste, no importa. Yo también no lo terminé, no lo terminé, leí y pues yo me imagino que nos vamos a detener mucho en esta idea de que ese polen es, no escatima, pues que es cantidades y cantidades y no, o sea, a lo que da, mientras que lo que hablamos dentro de 8 días, no recuerdo cómo se llamaba el óvulo de la flor, es muy Óvulo. cuidado, es muy conservado, es de a uno, es solamente un tiempo, por un tiempo, o sea, esa disparidad me parece pues que ahí hay mucho que profundizar. Total, total. Súper, súper importante. Gracias, Lili. Sí. ¿Algo más que les haya llamado la atención a quienes leyeron? ¿No? A mí me impresionó, pero pues, obviamente por la parte botánica también tiene que ver mucho que ver, obviamente si lo llevamos como a la simbología, es que la planta por sí misma sea capaz de rechazar el polen de su misma flor. Es decir, el incesto no lo permite, Ujú, ¿cierto? Pues como que sea capaz de seleccionar también el polen que es adecuado para ella, a ujú. través de esas moléculas que tienen como una feromonas o yo no sé qué es lo que tienen o algo, pero me impresiona que eso exista. Exacto. Ajá. Las Tremendo. mujeres deberíamos, pues sí, deberíamos nacer con un poquito más de esa capacidad yo digo debería porque yo afortunadamente di con el amor de mi vida, ¿cierto? Y la pareja perfecta, pero deberíamos nacer como con esa capacidad de rechazar lo que no nos conviene, ¿cierto? Como de tener esas moléculas reactivas a, existirían como mejores relaciones de pareja, un mejor mundo quizás, ¿cierto? Como más, pero bueno. Interesante, interesante ese punto también. ¿Alguna otra cosita por ahí? ¿O arrancamos? Pues voy a arrancar un poquito al revés. Siempre hasta ahora arrancamos como, bueno, lo biológico, esto. Luego lo simbólico, esto. Y luego la conexión. Hoy voy a empezar con lo simbólico y luego directamente la conexión. Porque sí, de todas maneras, quienes no hayan leído el capítulo, no es grave, pues no importa porque justamente acabamos de mencionar
pues los puntos en los que nos vamos a detener y los vamos a mencionar desde las diferentes miradas, pues la simbólica y la biológica. Entonces estamos hablando del polen, ¿cierto? Básicamente, les voy a compartir aquí una imagen un segundito. A ver, un segundo. El polen, todos los punticos amarillos que vemos en las flores, ¿cierto? Y que ya sabemos que cada uno de esos granitos, cada uno de esos punticos es un grano de polen y cada grano de polen tiene por dentro una célula masculina, pues un espermatozoide, ¿cierto? Que es el que, pues que el grano de polen es el que va a viajar, sea a través de los insectos o a través del viento o a través del agua en algunos casos, hasta el órgano femenino de otra flor de la misma especie para fecundarla, ¿cierto? Por lo general. Obviamente hay excepciones en las excepciones de todo tipo en la naturaleza, pero digamos que esto es como lo general, ¿cierto? Entonces, estamos viendo eso, como lo que decía Lili, como ese principio masculino de producir y producir y producir y producir en cantidades que no se parecen nada, pues que no es casualidad que justamente estamos en un mundo que se trate de producir y producir y producir y producir en cantidades, ¿cierto? Un mundo tan masculinizado, en un sentido no de decir que lo masculino es negativo, sino que le ha faltado el equilibrio de lo femenino, así de sencillo. Pues no es que sea malo producir en cantidades, vemos que esto es hermoso y maravilloso y, por ejemplo, gracias a eso es que un grano de polen entre miles de millones se logra fecundar una flor. Entonces, gracias a esas cantidades, pues funciona. Pero necesitamos también el principio opuesto, que tal vez de eso se trata este momento colectivo, pues en la humanidad. Entonces, estamos hablando de esos granitos de polen que viajan y que, bueno, básicamente a fecundar la flor. Entonces, esa palabra, el nombre polen, viene del latín que significa polvillo muy fino, ¿cierto? Es un poquito, es eso, es como un polvito muy fino, muy chiquitico, casi que insignificante. Ahí cuando hablamos de eso de las cantidades y cantidades, es muy curioso porque el principio acá es como una cosa estadística. Entonces, para que uno lo logre, hay que producir yo no sé cuántos. Mientras que el principio femenino, como decía Lili, es todo lo contrario. Es yo se la meto toda a una sola célula femenina. Se la meto toda. Y eso lo vemos pues en los animales, en nosotros mismos, ¿cierto? La cantidad de espermatozoides y la cantidad de óvulos que se producen en hombres y en mujeres, pues es completamente contrario y opuesto, no puede ser más. Entonces, acá estamos hablando de cómo, de alguna manera, eso individual o eso único, eso puntual, como que se pierde en la multitud, ¿cierto? Acá un grano de polen, pues no es nada, ¿cierto? Es como un grano de arena, no es nada. Una gota de agua no es nada. Lo que importa es el océano o la playa o todas esas masas de polen para que alguna fecunde, ¿cierto? Esto va a ser clave porque, como decía, es todo lo contrario de lo que pasa en lo femenino, que ahí es donde me enfoco en lo individual, me enfoco en lo puntual, como en una sola cosa. Mm, Cuando se habla del polvo a nivel simbólico, porque es que no es curioso, pues no es casual que el polen, pues que ese nombre venga del latín polvo, pues cierto, como un polvito fino, polvo. Cuando hablamos del polvo, ¿en qué pensamos? Pues por un lado sí, como la mugre, como todo lo que ensucia, pero por otro lado también como polvo eres y en polvo te convertirás, o el polvo vienes y en polvo te convertirás. Un poco también como ese polvo de estrellas también. A ver, en el Génesis dice, tu descendencia se hará numerosa como polvo del suelo. Te desbordarás en el occidente y en el oriente, en el septentrión y en el mediodía, y todas las naciones del mundo serán bendecidas en ti y en tu descendencia. Entonces el polvo es un poco como, como esa multiplicación por un lado, como somos polvo de estrellas, entonces gracias a que las estrellas se hacen polvo y cada uno de nosotros es un grano de polvo, es como, wow, la multiplicación, como la posibilidad de generación y de creación, ¿cierto? Y de alguna otra manera, a la vez, el polvo es también la muerte, ¿cierto? En polvo te convertirás.
¿cierto? Nos haremos polvo, somos polvo ya, siempre lo hemos sido. Y desde que nacemos le entregamos nuestro cuerpo al tiempo que se lo va comiendo como polvo. Em, es curioso porque en la tradición hebrea se ponen polvo en la cabeza como señal de duelo, un poco como evocando tal vez eso. Y también tienen una expresión que se dice como sacudir el polvo de las sandalias. Y eso es como abandonar el pasado, como dejar atrás por completo todo lo que ya no es, todo lo que ya no, todo lo que se acabó, todo lo que murió. Entonces estamos viendo acá un poco como esa, como esa polaridad o esa dualidad en relación a, voy a dejar de compartir acá la pantalla, esa polaridad, hola Lini, eh, esa polaridad del polvo, de el aspecto de la generación a través de esa multiplicación y de la cantidad, pero a la vez un polvo, un poco como el polvo, como lo que queda, el rastro que deja algo que fue y que ya no es, ¿cierto? Entonces, de alguna forma también nos habla de lo perecedero, como de lo finito, de lo que se acaba, de lo que muere, de lo que ya no es, ¿cierto? Y ya fue algo y ya no. Un poco como cuando algo estaba armado, ensamblado y ya queda hecho pedazos, se desbarata, ya no está ese todo o ese uno o esa unidad o esa individualidad que conformaba, sino que ya queda solo como las piezas que ya no son nada, ¿cierto? Les voy a leer aquí un poema mal traducido yo creo que es como de la época del romanticismo, que dice lo siguiente. Ah, bueno, no mentira. Les voy a leer este. Dice, un viento mece a los pinos y debajo ni un hálito de aire salvaje. Quieto, mientras los musgos que brillan en el suelo y mientras los musgos brillan en el suelo y sobre las líneas de las raíces aquí y allá. El pino cae muerto. Están silenciosos como bajo el mar. Por encima, se acelera la vida en una carrera, mientras las nubes, persiguen y nos vamos, y caemos como las frutas del árbol, aún nosotros, aún así. Esto es un poema que, pues, bueno, ya me dirán, no sé si alguien quiera comentar algo que le evoque este poema o de lo que ya hemos dicho antes de continuar. Bueno, voy a continuar. Entonces, yo lo encontré, este poema, en un texto donde se habla de el gran femenino como la gran madre que da luz y da muerte también, un poco como la naturaleza, vemos que da la vida y la quita, ¿cierto? Un poco como lo del polen, general, pues expresa el nacimiento y la muerte, entonces la naturaleza justamente es generosa y provoca y brinda pues nacimiento a dos manos, generosa. ¿Cuántos mangos no tiene un árbol de mango cuando está en cosecha? O sea, eso es abundancia, 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 pero a la vez cuando es momento de muerte, es momento de muerte y no escatima, ¿cierto? Y sea la muerte de animal del depredador que ataca a la presa, o la degradación con los hongos y las bacterias, o sea en la forma que sea, la muerte es la muerte y adiós, y no avisa, y no espera, y no nada, ella llega y se traga, un poco como la naturaleza te saca y después te traga, ¿cierto? Te vuelva, como la tierra reabsorbiéndose todos esos ingredientes de los que estábamos hechos cuando estábamos vivos y ya después nos traga y nos descompone, esa descomposición como descomponer, desbaratar y volvernos polvo y nos traga, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, desde nuestra perspectiva como individual, cuando percibimos eso es como muy cruel, pues se puede sentir como demasiado violento y cruel y como déspota incluso, como entonces, ¿para qué me diste vida si me la ibas a quitar? O entonces yo no importo, ¿cierto? Como que eso que dice el poema, un poco como hay otro poema parecido que dice, caemos así como caen las hojas de los árboles y la vida siguió y a nadie le importó, ¿cierto? Un poco como adiós. ¿Y qué importó lo que hizo esa hoja en vida? Casi como que, bueno, no, entonces ya, pues ni para qué, ¿cierto? Lo que pasa es que sí, o sea, estamos hablando del proceso como del devenir de la vida, como del devenir de la existencia.
las cosas que ¡prá! De repente nacen y crecen y se acaban y nacen otras y ta, ta, ta. Y como ese tren que está constante en movimiento, en constante, y nosotros somos como una escenita diminuta por ahí en algo y que hicimos la diferencia o no, no sabemos, ojalá para bien o para mal, no sabemos, pero de alguna forma como que se siente nos sentimos demasiado insignificantes, como una arenita, como un grano de arena, que seguramente en la Biblia también es como somos un grano de arena y eso pues no es nada, porque además estamos hablando solo de una playa y cuántas playas no hay, ¿cierto? Casi como cuántas galaxias no hay. Eh, entonces, acá estamos viendo esa transición o esa transitoriedad de lo efímero y de nuestra muerte y de nuestra vida y de nuestros hechos y de todo lo que pasa como algo muy, muy efímero y algo que pierde trascendencia cuando se mira el todo y cuando se mira todo lo que es más global y mayor, ¿cierto? De alguna forma mucho mayor a ese granito de arena que podemos ser o que puede ser el polen. Un granito de polen, pues no es nada, parece no ser nada. Sin embargo, cada uno de los granitos es la promesa de la posible fecundación y la posible reproducción y el nacimiento de una flor, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántos lo logran? ¿Cierto? Muy poquitos en proporción. Pero entonces estamos enfocándonos acá, en este momento, en ese aspecto como trágico de lo transitorio, de lo efímero y de lo ínfimos que somos o ínfimas que somos. Eh, pero entonces, justamente en este texto donde exploraba este tema, se señala como esto es solamente un lado, ¿cierto? Este es el lado oscuro de lo terrestre, pues que va como hacia la decadencia, que va como hacia abajo. Cuando estamos hablando del devenir, estamos hablando de la transformación y del movimiento de la vida, ¿cierto? Incesante, que conduce, parece inevitablemente a esa muerte, ¿cierto? Entonces como a esa decadencia, hacia abajo, a esa desfragmentación, fragmentación, pues o descomposición, ¿cierto? Entonces, cuando vemos solo eso es como trágico, adiós. Sin embargo, como sabemos, en la naturaleza siempre coexisten los opuestos y como yo no sé si alguien acá, si quienes han estado o estaban en el tema de los hongos, cuando exploramos los hongos, cuando algo baja, algo sube, ¿cierto? O cuando algo sube, algo baja, ¿cierto? Entonces, cuando algo baja, ¿qué es lo que sube, ¿cierto? Cuando de alguna forma todo lo transitorio y todo lo efímero y todo lo superficial, por decirlo así, de nuestro ser baja, cae, perece, desciende. Hay algo que sube, ¿cierto? Hay algo que se puede elevar. Y cómo justamente esas muertes y esos decesos pueden o son justamente el vehículo y el medio para que algo más se eleve y ascienda, que es lo que pues el alma puede entonces trascender a otro estado. O sea, cuando hablamos desde lo literal y desde lo espiritual, es como, sí, claro, cuando muere el cuerpo, el alma se eleva, un poco como la mariposa, ¡puf!, que despega y vuela. Y ahí es donde hay algo que se dirige hacia el cielo, ¿cierto? No hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, cuando nos enfocamos en eso, es como, ah, bueno, entonces tiene sentido esa muerte, o sea, puedo permitirme esa muerte porque hay un nacimiento que surge en esa muerte, ¿cierto? Simultáneamente. También es muy bonito, me parece, que el color del polen sea amarillo, o sea, es amarillo, es lo más amarillo que hay, ¿cierto? Y el amarillo es pues como un color súper intenso y es de alguna manera como el rayo del sol también, o también el color del oro. Y desde la alquimia, justamente es desde donde más se habla de estas muertes y renacimientos, desde la transformación, transmutación, y se dice, por ejemplo, aquí les voy a leer un pedacito. El oro, dicen los textos védicos, es la inmortalidad. Mejor dicho, antes de citarles esto, decían, alguien preguntaba como al experto, decían, es que se pueden transformar piedras en oro. Y él decía, sí, pero ese no es el fin. Pues el fin no es transformar una piedra en oro, pues o transformar cualquier cosa en oro, que es lo que hemos creído en Occidente cuando se aborda la alquimia, que se ha tomado como de forma muy literal, como, uy, no, ellos buscaban transformar oro, pues o conseguir oro a partir de, no sé, del plomo o de las piedras o de lo que sea. Qué gente tan loca, y eso es el precursor de la química, estaban haciendo experimentos en laboratorios, no sé qué. Sin embargo,
se nos escapó por completo lo que querían decir porque estaban hablando en un lenguaje simbólico, ¿cierto? El oro no es el oro, pues no es el oro físico, ¿cierto? Digamos que ese es el camino o eso es el reflejo de lo que está pasando a otro nivel. Entonces dice, el oro, dicen los textos védicos, es la inmortalidad y a ello precisamente tiende la sola transmutación real, la de la individualidad humana, ¿cierto? Cuando hablamos de la inmortalidad, ya lo hemos tocado varias veces, es un tema que tiene muchas capas, ¿cierto? Que justamente en lo literal, por ejemplo, es curioso que buscamos eso, ¿cierto? Buscamos cómo no envejecer, cómo vivir más años, la ciencia, mejor dicho, la investigación, uno de los lugares, pues, o de los temas en los que más te invierte para investigación es eso, es para hacer vidas más largas, vidas más, pues sí, para no morirnos, pues finalmente no queremos morirnos, no queremos como ese perecer, no queremos esa parte transitoria, nos da mucho miedo, porque justamente en nuestro mundo no tenemos una relación clara y concreta, consciente con lo espiritual, que es lo que justamente trasciende con esa muerte literal, ¿cierto? También cuando hablamos de la inmortalidad a nivel psicológico, lo hemos conversado también en el tema de los hongos, que hablamos mucho, mucho de esto, y es como esas muertes y renacimientos internos, saber atravesarlos, pues saber, uno nunca sabe, pero de alguna forma disponerse a atravesar esas muertes y renacimientos de la vida que nos trae con cada reto, con cada duelo, cada duelo de una parte de nosotros o de un aspecto de nuestra vida es una muerte de una parte de nuestra que permite justamente el nacimiento de otra, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos muertes y renacimientos de nuestra, cada una de esas etapas y esas transformaciones de nuestra vida y poder atravesarlas es esa inmortalidad psicológica, ¿cierto? En ese sentido. Si yo me cierro a eso y me aferro a un trabajo que ya no es o a una relación que ya no es, o a cierto estado que ya no es, a sea lo que sea que ya no es, no estoy permitiendo que muera lo que tiene que morir y no estoy permitiendo que nazca, entonces no soy inmortal, ¿cierto? Estoy en apego, estoy estancada. Eso a nivel psicológico. Ya a nivel espiritual, es curioso porque pareciera que eso vuelve a hacerse literal, como si de alguna manera si existiera una especie de inmortalidad real, no tanto del cuerpo físico, sino más del alma, o como si el alma siempre fuera eterna e inmortal, pero como si a través de un desarrollo espiritual pudiéramos alcanzar conscientemente esa inmortalidad. Como que nuestra alma es inmortal, pero no somos conscientes, pero podríamos llegar a ser conscientes, y eso es llegar a ser inmortal. Pero bueno, eso es algo que algunos cuentan por ahí que habrá que ver. Pero lo que quiero ir es a eso de la individualidad, es decir, vuelvo a esa cita, dice, para esa inmortalidad, hacia ello tiende la sola transmutación real, la de la individualidad humana, esa transmutación de la individualidad humana, ¿cierto? Entonces a mí me pareció increíble el tema del polen. Miren acá, les voy a compartir otra vez imagen. Ay, claro, yo quisiera que pusieras la cita completa, si la puedes pegar. De pronto, Sí, ahí, pues si sí. te queda fácil, pues después, que me interesa mucho eso de, El poema, yo también quería. ajá. ¿El poema o la de la alquimia? Yo el poema. Bueno, las dos, sí, yo Las también quiero dos. otra vez el poema, pero esta Te las última, puedo sí. compartir en Patreon. Sí, sí, de una. Ah, bueno, listo, súper, Súper. súper. Entonces, a mí me llamó pues muchísimo la atención el aspecto de la individualidad del polen, ¿cierto? Que cada especie desarrolla su tipo de polen y es casi como su huella digital y que de hecho lo han utilizado para muchísimas investigaciones. Por ejemplo, el criminal que tenía polen en su chaqueta y ese polen era de tal lugar y entonces dio información del crimen, pues, por ejemplo. O también el tema ya más arqueológico o incluso geológico de las eras y las glaciaciones, porque el polen también se fosiliza y como cada especie tiene un polen distinto,
pues distinto, entonces ahí se puede rastrear la historia. Entonces, en las capas de la Tierra se puede ver como, uy, aquí hubo una glaciación, entonces no hubo plantas, entonces no hubo flores, pero luego después hubo muchas de estas plantas porque vemos mucho de este polen y después, y después, y después, y después. Entonces vemos las capas de la historia a través del polen, ¿cierto? Es como un montón de información. Y el hecho de que sea individual me parece lindo porque resalta eso. O sea, es curioso, pues, bueno, bueno, sí, esta de una vez. Por ejemplo, esta especie es una de las que el autor menciona en el libro, que ya les voy a decir. Espadaña emite 175 millones de granos de polen al año. O sea, 175 millones de granos de polen, ¿cierto? Esta es otra que también, el llantén. Bueno, ahorita hablamos de esto. A lo que iba es que el polen está resaltando, por un lado, sí, esa cantidad abrumadora de unidades, pero también está resaltando que cada una de esas unidades, pues, o por lo menos las unidades de cada una de las especies son únicas, ¿cierto? Un poco como nuestra condición, pues como cuántos humanos no hay en el planeta y cuántos humanos no ha habido en el planeta, y cada uno único, pues ¿cómo es eso posible? O sea, es realmente algo demasiado increíble, Ale. Caro, te quería hacer una pregunta. Pues Sí. como cada especie posee un polen original que permite Ujú, identificarla, pero ujú. tú estabas nombrando que son amarillos. Todos son amarillos. No necesariamente todos, pero de alguna forma es como lo que lo define, pues como lo más común, lo que Lo- más común. lo- Y a eso iba porque justamente, sí, por lo general es amarillo, habrá que ver. Sí, realmente no sé, pero lo más probable es que no todos lo sean, pero sí es como lo que lo define, un poco como el agua azul, ¿cierto? El agua a veces es verde, pues, o a veces no tiene color, pues, o por lo menos realmente no es colora, pero de alguna forma ese amarillo nos conecta con el tema del oro, pues me parece muy diciente, que es como, ve, estábamos hablando del oro y esa inmortalidad, y eso requiere la transmutación de la individualidad, y entonces es un poco como, pero mira, el polen ya es amarillo, estamos hablando de la individualidad, ya es amarillo, pero se tiene que transmutar, o sea, lo individual se tiene que transmutar para llegar al oro, pero a la vez ya lo tiene. Un poco como cuando, como el año, es que el año, la semana pasada, hace 2 semanas cuando hablábamos del cáliz y del castillo del Grial, y decíamos como esa iluminación o ese castillo del Grial está a la vuelta de la esquina siempre, está aquí, o sea, ya, como todas las tradiciones espirituales que dicen, no, pero es que ya tú te puedes iluminar, ya, en cualquier instante, o sea, ¡pip! Ya, así, un poco como esa totalidad o esa posibilidad o ese potencial de esa inmortalidad, la tenemos todos ya disponible ahí, solo que por alguna razón no accedemos a ella o no queremos o no podemos o no la hacemos consciente, ¿cierto? Y entonces justamente por eso es muy lindo el nombre del capítulo, la larga marcha del polen. Es como ese largo viaje de nuestra vida o de nuestra alma a través de muchas vidas para llegar a ese oro, para llegar a través de todas esas muertes, a través de todas esas individualidades, un poco como si nuestra alma emitiera vidas o encarnaciones a diestra y siniestra, así como las plantas con flor emiten polen a diestra y siniestra para garantizar que en una de esas se fecunda, en una de esas se germina la flor, en una de esas se ilumina esa alma, ¿cierto? A través de experiencias, 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 experiencias a dos manos, ¿cierto? Entonces el oro siempre está ahí, la iluminación siempre está ahí, el amarillo siempre está ahí, pero no siempre se puede expresar, no siempre se expresa en la conciencia, no siempre se manifiesta, no siempre se germina, ¿cierto? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ve yo, que eso del polen, el nombre del capítulo que me pareció súper bonito, de la larga marcha del polen, porque todo hablando como de esas transmutaciones, pues ahí puede ser la marcha del viento, de estar arriba, pero también el polen que se transporta por el agua.
pero también hay mucho otro que es a través de insectos. Entonces son como muchos viajes. Eso me parece muy, muy, muy bello. Y allá íbamos enseguida, pero si quieres lo vamos mencionando de una vez. Justamente, Caro, sé que quieres hablar, voy a comentar esto y enseguida si quieres le das. Claro, son muchos viajes, un poco como esto, como por un lado, en paralelo como las múltiples vidas humanas que están vivas en este momento, pero a la vez como las múltiples vidas que yo tengo en mi misma vida, porque tenemos muchas etapas distintas en que somos diferentes versiones de nosotras mismas, pero a la vez también si consideramos los diferentes viajes del alma en las diferentes vidas y las diferentes encarnaciones de la misma alma, ¿cierto? Como las diferentes etapas del camino. Y hablas de las muchas vidas y de cómo a veces es el viento, a veces es el agua, a veces son los animales. Y esto es parte de lo que me pareció también súper importante y él habla de la gran simplicidad de las flores fecundadas por el viento, ¿cierto? De alguna forma, la flor es como la cúspide, ya veíamos, como la cúspide de la evolución vegetal, ¿cierto? Empezamos con las algas, luego adquirieron otra capacidad, lograron estar afuera de la tierra, musgos, luego adquirieron la madera, helechos, luego adquirieron la semilla, gimnospermas, luego adquirieron la flor, angiospermas, ¡puf! O sea, se adquirió todo lo que se iba a adquirir y se adquirió incluso la belleza y la complejidad la sofisticación de las flores y del néctar y del perfume, pues como que llegó a un nivel, mejor dicho, de casi como la civilización occidental, pues que ya adquirió todo lo que podía adquirir en lo material, pues adquirió hasta la tecnología y hasta pues cosas demasiado sutiles que antes eran tal vez inimaginables cuando se vivía de pronto en un plano mucho más básico de una caverna, ¿cierto? No, ya adquirimos y ya dominamos y ya controlamos y ya, mejor dicho, hasta manipulamos a los animales, entre comillas, los seres humanos, así como las flores, para que las polinicen, ¿cierto? Entonces se visten de colores y perfumes y se pueden dar esos lujos. Eso parece como casi un lujo. Pero entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Esto me parece fundamental porque es como que, bueno, ya no necesitamos tanto. Un poco como cuando llegamos al punto de la vida en que ya tenemos casa, carro, beca, no sé qué, tal, inversiones, lo que quieras. Y entonces, pues, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Y para qué todo eso? ¿Para qué más carros? ¿Para qué más casas? ¿Para qué más becas? No necesitamos más cosas. Ya el camino es en el otro sentido, ¿cierto? Cambia el sentido del camino, ¿cierto? Muchas veces se habla de la crisis de la mitad de la vida, como, no tanto como una mitad de la vida literal, sino como un símbolo del momento de la vida en que, uy, ya subiste la montaña, ya adquiriste todo lo que vas a adquirir, ahora, ¿qué haces? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál era el sentido de eso? Entonces es como empezar a desprenderse. Las flores empiezan a desprenderse de los perfumes, del néctar, de los colores, de los pétalos, de todas esas cosas que las animalizaban. Me encantó esa expresión. Él decía, ya no necesitan el arte de la seducción, ya no necesitan esas cosas, ya quemaron esa etapa un poco, ¿cierto? Un poco como que ya fui a las fiestas, ya me pinté, ya me embellecí, ya no sé qué, ya conquisté, ya no me interesa, ya chulié esa etapa de la vida. Entonces, ¿ya de qué se trata la vida? Ya se trata justamente de lo esencial y yo creo que a nivel colectivo en algún sentido estamos también algo así, como que ya adquirimos todo lo que vamos a adquirir y no tiene sentido y además nos estamos llevando hacia la destrucción, justamente la destrucción, lo perecedero, porque nos hemos enfocado solo en lo material. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo nos volvemos a lo esencial? Entonces él decía, no, pues la triste apariencia de las flores es que el triste espectáculo de su desnudez, de las flores que no tienen todos esos pétalos, todos esos perfumes, adornos, néctar, lo ve como una cosa triste. Finalmente, bueno, triste, alegre, todo eso es subjetivo y relativo. Estamos hablando de una simplificación y de un volver a lo sencillo y volver a lo esencial, un poco como cuando empezamos a soltar y a liberar. ¿Y eso es triste o es al contrario una alegría porque estamos entregando voluntariamente lo perecedero en pro de algo esencial que no es tan visible? Eli. Claro, pero además después de la flor siempre viene el fruto, que es verdaderamente, pues no diría la esencia, pero que es más riqueza que la del color, de la suntuosidad, de lo espectacular, no, pues es como el verdadero producto interno. Pues Exacto.
Exacto, y que justamente nos confundimos muchas veces con la flor y nos quedamos ahí y creemos que eso era, y finalmente no dimos frutos. Es decir, ¿eso qué significa? Es como la seducción para nada. Pues, o como, a ver, el fruto es a la vez el que permite que la vida siga, ¿cierto? Porque es el que tiene las semillas. Entonces es un poco también como eso que puede nacer después, gracias a esa muerte, si se entrega la muerte, pues si la flor se entrega la muerte, que es lo que ya hemos visto cuando la vez pasada veíamos eso, cuando la flor ya cumplió su misión de que haya fecundación, adiós, ya no es necesaria, no se queda ahí adornada de por vida, así como pretendemos hacer a veces, ¿cierto? Entonces, con esto de adquirir y después perder, a mí me parece hermoso. Hay una historia, que no sé si la han oído, de un hombre rico y un hombre pobre que llegaron al cielo. Y entonces lo recibieron en la puerta y les dijeron, bueno, bienvenidos, ¿qué trajeron? Y el rico dijo, yo entrego todas mis riquezas. Y le dijeron, adelante, bienvenido. Y el pobre, hola, ¿qué trajiste? Y él, no, yo no traje nada. Y le dijeron, entonces vaya y vuelva y traiga algo. No es como, uy, la pobreza, la riqueza, no es en lo literal. Estamos hablando de que solo el que tiene algo puede renunciar a algo. Y no, si yo no tengo nada, pues ¿a qué voy a renunciar? No tengo nada para perder, ¿cierto? Hay muchas veces, por ejemplo, muchas historias de muchos discípulos en diferentes caminos espirituales que están en el camino súper metidos con el maestro, o sea, están entregados. Y de repente el maestro les pregunta, bueno, ¿tú qué? Tú puedes renunciar muy fácil al mundo, ¿cierto? Sí, sí, no me interesan las mujeres, no me interesan las riquezas, no me interesan las cosas, los carros, las casas, las becas, no, no me interesa. Entonces muchas veces lo que ocurre es que el maestro va y les dice, pues ve al mundo, ten una vida y después vuelve. Un poco como, pues es que no puedes quemar una etapa sin haberla vivido, ¿cierto? Y no puedes renunciar a algo sin haberlo tenido. Y no es que se trate del tener literal solamente, de pronto en parte, lo literal sí, pero justamente se trata como del ciclo de la vida, un poco como esa materialización que es necesaria, o sea, cuando nacemos, de que la primera mitad de la vida, los primeros años, hasta los no sé cuántos, nuestro cuerpo tiene que aumentar en cantidad, pues tiene que aumentar en cantidad, en tamaño, en masa, en materia. Ya después, justamente lo que empieza es a perderla en pro de lo otro. No puede saltarse la etapa, ¿cierto? Entonces, cuando el autor dice, no, ese método de la dispersión del polen por el viento en lugar de los animales es como el método de las especies perezosas. Digamos que traído a este nivel, sí y no. Digamos, perezosas en el caso del monje que se quiere ir de una para el monasterio y saltarse como todas esas vueltas de la vida allá abajo, qué pereza, ¿cierto? Como, ay, yo para qué voy a ir a buscar trabajo y para qué voy a ir a estudiar y para qué voy a ir a conseguir una novia y para que me eche y otra y para qué voy a tener hijos y para qué tanta vaina. No, 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 de una vez derechito, ¿cierto? Eso muchas veces, visto desde una mirada psicológica, muchas veces irse al monasterio es una huida al mundo, a todos los retos que traes, que es muy duro, tiene muchos retos. Entonces ahí sí es como el camino de los perezosos, por decirlo así. Pero tarde o temprano, en una encarnación o en otra, igual tendrán que vivir, así como al pobre que lo mandan, vaya, viva, traiga y vuelva, ¿cierto? No es que no puedes entrar, es que tienes que tener algo para entregar, ¿cierto? Entonces, en ese caso sí es el perezoso, pero el que ya vivió, ya quemó, ya aprendió, ya sí tiene algo para entregar. Entonces en ese caso ya no es, ya, porque ya está en ya está en el otro, en esa fase que corresponde, ya está en el movimiento descendente o ascendente, descendente de la materia y ascendente del espíritu, ¿cierto? También eso de lo animalizarse
Es un poco como nuestra historia, pues un poco como siempre sabemos, siempre se ha dicho y se ha explorado cómo somos animales, pero somos también algo espiritual, algo divino, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, también sabemos que los instintos animales en nuestro cuerpo, en nuestra vida, están más presentes tal vez al principio, cuando la búsqueda es de supervivencia, y es fundamental y es importantísimo que así sea, ¿cierto? Cuando no había casi humanos, había que reproducirse el instinto de supervivencia en todas las especies, eso es lo que garantiza que haya la vida en la materia. Pero ya tiene que haber un momento en el que ya se trata de lo otro, ¿cierto? Entonces, digamos que en nuestras vidas individuales, el instinto de, listo, del alimento, también de la reproducción, también de, pero ya después, en la vida, como que van perdiendo fuerza, ¿cierto? Ya no nos interesa la sexualidad, ya no nos interesa, no sé. Entonces es un poco como que perdemos esa, pues ya no necesitamos animalizarnos tanto y nos empezamos a entregar más al viento y ya enseguida pasamos al tema del viento, Caro. Sí, yo quería ir justo, pues como que venía con la pregunta y sigue estando ahí. Pues yo siento, pues a modo individual, experiencia individual, pues que cumplí 40 pues recién, y siento que sí hay una sensación como de, como que yo vengo experimentando hace tiempo, no sé si es un asunto particular o tiene que ver con la biología, como de concentrar la energía más hacia adentro, no sé si a todas, pues, no sé, acá hay distintas edades, pero de pronto tú que sabes, como que sí, como que uno ya esa energía de seducción para el tema reproductivo, pues ya uno sabe que uno pues no está tan ahí, pues, entonces empieza a haber otra necesidad de conducir esa energía. No sé si entonces en las plantas, cuando hay un punto, o sea, hay un momento en que las plantas dejan de producir flor y semilla y se concentran en otra cosa, o sea, ¿cómo ocurre eso en las plantas como tal? Como que tú estás diciendo que o sea, que la animalización, pues animalizarse en las plantas es esa seducción para reproducirse, pero ¿cómo ocurre entonces esa concentración algo más en las plantas? Y si eso que yo estoy tomando es así como lo estoy sintiendo o esto es otra forma pues de experiencia distinta. Pues a lo primero que mencionaste, que es lo último que acabas de volver a decir, como, bueno, esto es biológico o esto soy yo o qué, pues justamente claro que tiene que ver con lo biológico, ¿cierto? Sabemos que las hormonas cambian, que la energía ya, es un poco como que la energía ya no está en las mismas cosas, ¿cierto? Antes se trataba más de una cosa, ya después de otra, las etapas de la vida, ¿cierto? Así como en la primera infancia estamos cogiendo cositas para morder, ya después no nos interesan, ya después nos interesan esos otros juguetes, ya después no nos interesan, ya después nos interesan otros juguetes, ya después no nos interesan, ¿cierto? Como en qué ponemos la energía en las diferentes etapas de la vida, casi que esa seducción era el juguete del momento, ya como que pierde importancia, pues como que ya, ¿cierto? Llega un momento en que como que ¿para qué? Pues, ¿cierto? Entonces, claro que es natural y claro que justamente por eso es la crisis, porque justamente muchas veces nos enfocamos solo en eso que se pierde y entonces se siente muy trágico, un poco como el poema que mencionábamos al principio, es muy trágico, entonces ¿cómo así que ya o ya no quiero seducir o ya no me quieren seducir o ya no soy tan seductora o ya lo que sea, ¿cierto? Puede ser sentirse muy trágico, no ver las arruguitas y todo cayéndose o lo que sea, en fin, el pelo blanco, todo lo que empieza a pasar puede sentirse trágico, ay, ya no es como antes. Si nos enfocamos en eso, pues adiós, ¿cierto? Va a ser lo más trágico que te pase y justamente por eso lo evitamos cuando, como más podamos, cuando nos enfocamos en eso. Pero, ¿qué es lo que empieza a aparecer? ¿Cierto? Puede pasar que también, por ejemplo, nos empezamos a poner más lentas, como todo más despacio, todo empieza como a... Entonces, ¿qué empieza a aparecer? O sea, me parece que también una de las bondades de este momento es que ya empezamos también a ver eso. O sea, ya empezamos a decir, ¿cuál crisis? Pues o sí, crisis, claro, con toda la transformación que implica, pero no en el sentido fatalista de, ah, no, chao, pues ya no servimos para nada las mujeres después de la menopausia, pues por ejemplo, ya, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué puertas se abren cuando otras se cierran? Ese es como, yo creo como
¿por qué las mujeres entran en menopausia en una edad tan temprana y los hombres siguen siendo fértiles hasta mucho mayores, ¿cierto? Porque es necesario que eso pase en la naturaleza. O sea, preguntémonos eso. ¿Para qué sirve una mujer, por decirlo así, después de la menopausia, ¿cierto? Tiene que haber unas cosas muy importantes que pasan ahí para que la menopausia sea tan temprana, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que eso es una cosa que estamos como a nivel colectivo apenas descubriendo. Y también porque la expectativa de vida cada vez, claro, aumenta. Y también porque cada vez también tenemos menos hijos, pues las mujeres. Por otro lado, la otra pregunta que decías, ¿qué pasa con las plantas? Yo la verdad no sé, pero yo creo que mientras están vivas las plantas se reproducen, ¿cierto? Y florecen y tienen frutas, pues las angiospermas. Pero acá las estamos viendo, es que esa es una de las diferencias, muchas tradiciones indígenas consideran que las plantas, el resto de los animales que no sean humanos, tienen un espíritu de la especie y no individual. Esto es otra cosa que es súper importante. Entonces aquí es donde nos interesa ver el proceso de ellas en lo colectivo, no tanto en lo individual, que nos refleja de alguna manera también nuestro proceso individual y colectivo en las dos. Que de alguna manera, por alguna razón, nosotros tenemos como una identidad individual, o al menos creemos que la tenemos, ¿cierto? Esa individualidad del polen, pero ¿para qué? Finalmente ese grano de arena, esa individualidad, lo de la alquimia, esa transmutación de la individualidad es la que tiene que darse, y esa transmutación finalmente es como esa muerte o esa entrega de esa individualidad. Ay, Lili volvió. Para que algo más grande suceda, ¿cierto? Y justamente si estamos hablando de esa alquimia, de ese oro, es cuando mi individualidad muere que me ilumino, ¿cierto? Cuando yo dejo de ser Carolina, yo soy el planeta entero, el cosmos entero, yo soy todo, me iluminé, ¿cierto? Entonces tiene que morir mi individualidad. Y si yo me enfoco en que, ay, se murió mi individualidad, pues chao, no se va a morir, pero entonces no me voy a entregar al todo. Es la gota de agua que llega al océano y se fusiona otra vez con el todo, ¿cierto? Entonces con eso vamos también. Caro, ¿vas a decir algo? No. No, bueno, pues no sé si voy a decir otra pregunta que tengo, pero no la tenemos que responder ya, puede ser cuando tú consideres, porque es que me queda esa pregunta de como o sea, tenemos ese instinto de supervivencia, ¿cierto? Como ese instinto, o sea, siempre como de preservar, desde, ¿cierto? Preservar la vida como en términos biológicos, ¿cierto? Como de la reproducción, pero también como de, no sé, pues yo pensaba este fin de semana que estaba en Santa Elena, un frío impresionante, y yo decía, ¿por qué el frío da miedo? O sea, entonces como que pues me imaginé yo, en algún momento pues algún ser se murió de frío y esa información y entonces yo no sé, entonces hemos aprendido que el frío eventualmente nos lleva a la muerte, pero a veces el frío mismo, o sea, el frío per se no es la muerte encarnada, o sea, yo estaba ahí como sintiendo el frío, yo decía, no, pues si yo hago conciencia, el nivel de frío que yo estoy sintiendo en este momento no me va a llevar a la muerte, porque no permito tener frío. A ver, esto es simplemente frío y mi cuerpo tiene la capacidad de regularse y yo, o sea, como que tuve ahí como un momento, pues, y entonces, cuando, digamos, eso que es como animal, o más primario, mejor que animal primario, como de conservar. No queremos sentir el dolor en términos, ¿cierto? Porque nos vamos a morir, pero cuando hacemos conciencia de que ese dolor lleva a una muerte en nosotros que lleva a la vida, o sea, porque es que es muy loco que le pidamos al cuerpo todo el tiempo que nos dejemos morir cuando, o sea, eso súper primario es como no a la muerte, no al dolor, no a, ¿cierto? Y después es como sí a eso para renacer y ser mejores. Pues entonces ahí como que me parece una cosa muy, muy tesa, pues. Fundamental, porque justamente es la dualidad. Entonces, de alguna forma, nacer es lo que tú dices, sí a la vida, no a la muerte, sí al placer, no al dolor, y eso nos lleva a placer, ok, reproducirnos, dolor, no, herirnos, morirnos, no. Entonces, eso, de alguna forma, la dualidad es lo que mantiene la vida en ese sentido, ¿cierto? De la mano de los instintos que nos ayudan
acercarnos a una cosa y alejarnos de otra, automáticamente, ¿cierto? Voy, un segundo. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices, esa desanimalización es un poco como esa desidentificación de los instintos y de la dualidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa primera mitad de la vida necesita ser así para poder sobrevivir, entre comillas, ¿cierto? Porque puede que haya personas y casos y cosas en que desde el día uno, pues la reencarnación del lama, no sé qué, ya está pues como yéndose para el cielo, pues no sé, ¿cierto? Hay casos de casos. Sin embargo, en lo general, claro, sí a la vida, no a la muerte, para que la vida siga, ¿cierto? Porque si no, pues chao, no hay vida, se muere todo, pues cierto. Pero claro, entonces, ¿qué empieza a pasar cuando estamos hablando también ya de un proceso interno? Empezamos a darnos cuenta, es que yo necesito la muerte para que haya más vida. Es que claro, es que es inevitable. Lo que tú dices. Entonces ya tengo que decir sí a la muerte para que haya más vida o incluso para que haya muerte y ya, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a dejar de lado, pues, o a ir más allá de la dualidad. Un poco como esa animalización es ese plano de lo dual. Y luego entonces empezamos a descubrir que podemos ir más allá. Y entonces ahí yendo más allá, estamos yendo más allá de la seducción, de todos esos perfumes, todos esos pétalos, de todas las cosas que teníamos, porque ya empezamos a ver cositas más sutiles y a darnos cuenta de que hay algo más. Y ese algo más está de alguna forma siempre presente, como ese oro, como ese amarillo, como esa iluminación, siempre presente, más allá de las apariencias y más allá de la dualidad. De alguna forma esa dualidad es como lo que protege, pues es parte como de lo que protege y lo que vela eso que estamos buscando, ¿cierto? Ese cáliz, ese grial, o esa iluminación, o eso que sea, ¿cierto? Entonces es clave porque justamente eso es lo que menos queremos y por más que sepamos la teoría, decir sí al dolor o decir sí a la muerte, sí, pues nos cuesta hasta que después de práctica y práctica y práctica y hacerlo muchas veces en la vida real, con las experiencias, empezamos de verdad a descubrir cómo cada una de esas muertes ha sido tan valiosa y nos ha regalado oportunidades tan increíbles, esas gemas, esos oros, esos tesoros de aprendizajes y de transformaciones que sin esas muertes no hubiéramos encontrado. Entonces, cuando eso se va como calando, como casi que tatuando en nuestro ser, como que ya lo vamos de verdad asimilando, es como ya empezamos a enfrentar cada vez esas muertes de una forma distinta, o sea, cuesta o lo que sea, y de todas maneras nos vamos a resistir, no queremos que nos saquen de la comodidad o de lo que ya por fin logramos después de todas las muertes, ya logré esto, y entonces ya otra vez otra muerte, ¿cómo así? Sí, así, y mientras estemos vivos, de eso se va a tratar, ¿cierto? De las sucesivas muertes y de justamente mientras más rápido nos demos cuenta y mientras más abracemos esas situaciones todas, con todas esas gemas que tienen, más rápido las vamos a ver, ¿cierto? Y no tienen que ser solamente esas crisis grandes, esos duelos grandes que marcan como un antes y un después en la vida, ¿cierto? Como no solamente, sino en el cotidiano, todas esas veces que me doy palo, o me equivoqué con tal cosa, o no hice tal cosa bien, o me levanté aburrida. Todo eso que se siente desagradable, es que es continuo. O sea, si ponemos atención, sí, mejor dicho, esto es lo más importante, porque esas grandotas, ok, muy obvio, pero las cotidianas, ¿cuántas veces en el día podemos tener esas muertes y renacimientos? ¿Cuántas veces en el día podemos tomar algo oscuro o doloroso o maluco o desagradable y descubrir ahí un tesoro? Pues descubrir ahí, espérate, yo estaba triste por esto, entonces ya lo puedo transformar. Pues ¿cuántas veces en el día tenemos esas oportunidades de iluminarnos finalmente? Porque estamos encontrando esa trascendencia de la dualidad. O sea, no nos estamos quedando pegadas en, hoy me levanté aburrida, hoy me quedé, me quedo ahí, o lo que sea, ¿cierto? Estamos yendo más allá de la dualidad. Eso ya es un paso enorme, ¿cierto? Eso ya es desanimalizarse. Eso ya es
salirse del instinto de rico, maluco, y entonces me dejo llevar. Finalmente eso termina siendo dejarse llevar por el viento, como de una forma muy aleatoria, entre comillas, como, ay, como si esas emociones son como ese viento, ay, hoy me levanté aburrida, entonces me quedo aburrida, ay, me levanté contenta, entonces estoy contenta. No estamos haciendo nada nosotros, no estamos teniendo nuestra libertad y nuestra responsabilidad para hacer algo al respecto, ¿cierto? No estamos haciendo nada con eso, no estamos teniendo, no estamos tomando una actitud activa, y eso es lo masculino, ese es el principio masculino, que es activo. Entonces, ve, pues el principio masculino sano. Me levanté aburrida, y no es porque aburrida sea malo, sino porque sea lo que sea como estoy, me está diciendo algo, me está trayendo información que me ayuda justamente a esa unificación o a esa iluminación, pues, o como sea. Entonces, con eso llegamos a lo del viento. Y claro, pues los dioses del viento, pues o el viento, el cielo, como esa fuerza titánica, cósmica, también a la vez es como el hálito, el Espíritu Santo, también es el viento, ¿cierto? Un poco como lo que anima las cosas, como el alma, el ánima, que por cierto, alma, ánima, animal, a la vez también están hechos de lo mismo, ¿cierto? Em, Es muy lindo porque es como que estamos inmersos en el viento, pues estamos como inmersas en el aire, como en como si estuviéramos sumergidas en el agua y no sabemos, ¿cierto? Y es a través de estar inmersos en ese mismo lugar que el polen puede fecundar una cosa, pues a una flor femenina. Hay flores acuáticas, pues hay plantas que volvieron al agua, un poco como hay un ejemplo muy bonito aquí en Colombia, la Macarenia clavijera en Cañocristales, esa flor rosadita es una flor, o sea, es una planta angiosperma que salió del agua y todo se recorre y volvió al agua, ¿cierto? Hay otras que están en el mar. No es lo mismo, no son algas, pues no es lo mismo que las algas que se quedaron en el agua, ¿cierto? Estas dieron la vuelta, un poco como las ballenas, para quienes conozcan algo de las ballenas. Entonces, ellas están inmersas en el agua, las demás están inmersas en el viento, pues en el aire. Y estamos hablando como de estar inmersos en una atmósfera o en un ambiente que es el que permite que se transmitan esas cosas, ¿cierto? Bueno, en este caso, el polen para fecundar. Y en ambas cosas, lo que importa va a ser la corriente, va a ser como el movimiento. Es lindo porque, por ejemplo, en la mirada china, pues, o taoísta, se habla del Feng Shui. Feng es el viento y Shui es el agua. Y ahí están hablando de la energía de los espacios y de los lugares. Hoy en día entendemos el Feng Shui como poner una cosita amarilla por aquí o una florecita por allá o lo que sea, pero en realidad es una ciencia, bueno, o un arte o una mirada muy profunda de cómo se mueve la energía en los lugares y en los espacios, ¿cierto? Y básicamente el viento y el agua son como lo mismo, solo que el agua es más densa, ¿cierto? Pero finalmente hay corrientes que se están moviendo allá y acá, ¿cierto? Entonces, estamos como inmersos o inmersas en algo y no sabemos, un poco como la historia de los peces, que un pez le dice al otro, uy, me hablaron de una cosa mágica muy impresionante que es el agua, y el otro se va a buscarlo como loco por todas partes, el agua, el agua, el agua, hasta que por allá después de un viaje muy largo, un poco como esa larga marcha del polen, vuelve a contarle, no, es que está acá, está en todas partes, es esto, ¿cierto? Ya estamos en ella. Y entonces me pareció muy bonito eso de cómo las plantas que se eh, polinizan pues con el viento aumentan las probabilidades en las plantas sociales, pues en las plantas que están más cerquita, pues claro, ¿cierto? Es menos distancia, están más cerquita, más fácil se encuentran, ¿cierto? O sea, juntas lo logran más fácil. Eso ya nos dice también algo. Juntas, pero bueno, no juntas con otras especies, ¿cierto? Porque puede haber muchas plantas juntas de especies distintas y no hicimos nada. ¿Y eso de qué nos habla, cierto? Estamos juntas en una ciudad con todo tipo de personas que están apuntando en todo tipo de direcciones y no llegamos a ningún lado, ¿cierto? Un poco como, no, yo quiero, sí, no sé, un poco como cuando estamos rodeados de amigos o amigas que,
de repente nos empezamos a dar cuenta de que estamos apuntando para lados distintos y que ya no nos encontramos y que entonces no hacemos nada. De hecho, hasta como que nos cancelamos, un poco como en física. Yo jalo para allá, tú jalas para allá, nos cancelamos, nadie llegó a ningún lado. Más bien, a veces, justamente esa es otra de esas muertes, romper con algunas relaciones que ya jalan es para otro lado, ¿cierto? Mientras que tienen que ser flores, pues, o plantas de la misma especie las que tienen que estar juntas para aumentar las probabilidades de esa fecundación o de esa iluminación. Básicamente, juntarnos con personas que apunten en la misma dirección hacia donde ahora queremos orientar nuestra vida. Está bien que eso cambie en las diferentes etapas de la vida, porque es que compartimos diferentes etapas con diferentes especies, ¿cierto? Y hace parte de todas las experiencias y de todas las muertes y de todas las cosas que también tenemos que dejar en el camino, ¿cierto? Entonces, el autor decía, lo de cuando usaba la metáfora pues del servicio postal, del viento, o sea que el viento es el mensajero del polen, pero entonces esas cartas del polen no tienen destino, entonces va como que en todas las direcciones y es básicamente confiar en el azar y en el viento, pues ahí es donde vemos un poco como también, o sea, si todos los granos de polen es también una metáfora de todos los seres humanos, de alguna manera sí parecemos, o sea, si nos abstraemos un poco, sí parecemos un poquito como a la loca, pues como caminando en todas las direcciones sin saber muy bien para dónde vamos. Pero hay que confiar en ese mensajero o en ese viento o en ese azar, que es también como otra cosa que nos empuja y que nos mueve, que ya no es solo el instinto, porque ya no nos movemos con los animales, pues con los insectos, la polinización, sino el viento, el hálito, el espíritu, el alma, un poco como esa parte trascendente nuestra, que si somos animales y también espirituales, esa parte trascendente hacia dónde nos lleva. O sea, de pronto mejor dicho, por un lado sí es real que es como, uy, estamos como a la loca y estamos perdidos, sí, pero por otro lado, cuando queremos soltar lo conocido, o sea, soltar eso animal, soltar eso instintivo, soltar ese placer y dolor o lo que sea, o la casa carro beca, todo lo conocido, pareciera como irse a la loca, ¿cierto? Muchas veces cuando alguien toma decisiones así de renuncia en la vida es como, uy, no, se enloqueció, adiós, chao, ya. Pues, ¿para dónde va? Está perdida, no sabe para dónde va. Sí, no. Y lo más probable es que no sepa para dónde va, pero justamente, pero justamente está siguiendo, pues en el mejor de los casos, obviamente hay todo tipo de casos, está siguiendo ese otro principio trascendente que la habita y que ese principio trascendente sí sabe para dónde va, ¿cierto? Y uno no tiene que saber, o sea, no tenemos que saber para dónde va, a dónde va a terminar nuestra película, solo entregarnos a ella, ¿cierto? No importa el destino, importa el camino, ¿cierto? Un poco como, ahí es donde, esto también me parecía muy bonito. Ella simplemente, bueno, ya no me acuerdo de la palabra, pero decía, estas plantas simplemente como que se abandonan al viento. Y sí, digamos que en el lado de la locura o lo que sea, es cuando nos abandonamos a ese viento del momento. Como, ay, hoy es triste, me quedo triste. O, ay, estoy no sé qué. O, ay, me invitaron a no sé qué. Me dejo llevar por la corriente, un poco como por las masas o lo que sea del momento. Pero si eso es, si ya empecé yo a separarme de las especies que no necesito y estoy es con las especies que sí necesito y he empezado a tomar, a hacer un proceso de conciencia interno, sí se requiere como ese abandono, como esa entrega, ese rendirse, pero no a esa corriente de afuera, sino a la corriente de adentro, a la corriente interna, que me está empezando a gustar y que ya no me está gustando. Ya no me está gustando seducir, ah, bueno, no importa. ¿Qué me está gustando? ¿Qué sí me está gustando ya? ¿Hacia dónde va esa corriente interna? ¿Hacia dónde me está llevando este camino? Hacia algún lugar, ¿cierto? Entonces, antes de volver a abrir el espacio un segundito, quiero compartirles un video. Es de una película que es una mucho más larga, muy buena. Yo la vi hace un tiempo, me pareció súper. Bueno, no es una película, es un video muy raro, pero se los voy a compartir un teaser, un pedacito cortico, que me parece que transmite esto y es como muy,
sí, es muy potente, como esa transitoriedad, esa falta de destino en la locura, pero también esa falta de destino en la cordura trascendente, por decirlo así. Entonces, bueno, les voy a compartir este. A ver, segundo. A ver, un segundito. Es que esto no, ¿cómo hago para que se vea completico? A ver si así. Ahí lo ven bien, pues en la pantalla. Muy bien. Sí, Vale. claro. Critics around the world have called it a powerful film event, a breathtaking experience, fusion of image and sound. Yo no escucho, ¿ustedes oyen? ¿No? Ah, y el sonido es tan importante. Pues al principio se oyó la voz de un man, pero ya después dejó de sonar. Música, ¿no oyen la música? No, es que se oía muy lejos al principio la voz. ¿Cómo hacemos para que funcione? ¿Alguien sabe? No hay una opción que se llame como compartir con sonido, como para que directo, es que no sé, es que yo eso un poco nada. Ni idea, porque yo pongo compartir pantalla. Vamos a mirar. Ah, no sé cómo. Yo creo que Zoom nos lo permite, solo es en Google Meet. Sí. Puedes compartir sonido, sí. Nos compartes Ah. el link y lo vemos. Ah. Sí, va a tocar, pero en serio véanlo, porque es como todo lo que hemos estado diciendo con palabras en imágenes muy hermosas de lo transitorio en el planeta y en la vida y con música y es como, en fin, sobrecogedor. ¿Alguien quiere comentar algo? Caro, mira que cuando, perdona, pues no, pero no estoy comentando, estoy mirando cómo podría ser. Cuando uno abre como el menú del micrófono, dice configuración de audio y en micrófono de pronto te da la opción de compartir sonido directamente, fíjate, de pronto. Si no, pues nos compartes el link. Listo, a ver. Ahí estoy en configuraciones, settings está en Pues inglés. es que en Teams, cuando tú vas a compartir contenido, le tienes que dar como una opción en la parte del micrófono. Estoy pues asumiendo que aquí funciona igual, pero es que yo de eso no sé Puede nada. ser, a ver, a ver. Fíjate, hacia algo que te dé como... El micrófono está Es no que a mí no speak. me da la opción de compartir, entonces no sé cómo mirar cuando uno está compartiendo. A ver, sí, te voy a dar la opción de compartir para que mires eso. Espérame. Chun, chun, Ya chun. tienes la opción de compartir. Espera. Opción de compartir. ¿Qué dónde quedó? No me parece. ¿No te A parece? compartir pantalla, espérate. Y optimizar para clip de video. Fíjate si por ahí. Ah, mira, compartir sonido. Cuando tú le dices compartir, abajo hay dos iconitos que dicen compartir sonido. Uno y el otro dice optimizar para clip de video. Fíjate si con Pero compartir sonido espérate, funciona. no, a ver, a mí me dice share screen y Y, a- cuando, y abajo, entonces te muestra que puedes compartir. Y abajo de todo eso, a mí me aparece en español, me dice ay, compartir sonido. sí, Fíjate. genial. Gracias, súper. Espérame que entonces ya no sé dónde tengo el video. Dame un segundito. Dale. Creo que lo perdí. ¿Qué lo hice? Ay, no sé, no lo encuentro ya.
A ver. Bueno, todo para que valga la pena. Listo. Listo, ahora sí. Mil gracias, Eli. Súper. A ver. Critics around the world have called it A ver. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, ajá. Súper. Critics around the world have called it a remarkable film event, a breathtaking experience, a fusion of image and sound. Until now, you've never really seen the world you live in. Ay. Listo. La película, verla toda, yo no me acuerdo cuánto duró, 1 hora, 2 horas. Imagínense 1 hora, 2 horas, uno cómo queda de ver como la vida con este lente, un poco como, sí, como cuando dicen que te vas a morir y ves todas las escenas de tu vida o cosas así, pero no solo de tu vida, sino del planeta entero y de la naturaleza, de la ciudad. En fin, sí, quería como compartirles esa imagen que siento que justamente, o sea, la larga marcha del polen. Esa, un poco como todas esas vueltas, un poco como lo que hablábamos la vez pasada, lo del Grial, todo ese camino de Parsifal para llegar al Grial, o el pez que se fue a buscar esa agua para volver, o el pobre que tiene que bajar y volver, o el rico que ya recorrió mucho y ya puede entrar, en fin. Bueno, si quieren dejamos ahí, a no ser de que alguien más quiera comentar algo. Yo ahorita que estabas hablando de cuando nos entregábamos como a la corriente, pensaba para mí, y ahorita mirándolo con el video, es como que lo reafirmé. En ese momento estaba pensando que abandonarse a la corriente no necesariamente es, pues bueno, tú después lo dijiste y es como a la corriente interna, pero además de eso, no es como eh, dejar pasivamente que la vida me atraviese, sino que lo pensaba inclusive cuando uno está buceando y a veces encuentra corrientes, pero en diferentes direcciones o velocidades, etcétera, según la profundidad, y uno, dependiendo de a dónde quiere llegar, elige si se baja un poquito más o se sube para que lo coja la corriente
que quiere uno que lo quiere. lleve, que sí me voy a dejar llevar, pero que es hacia donde quiero ir, que tiene que ver con lo que decías ahorita, y es a veces nos anulamos con nosotros porque es que pues, yo ya no quiero ir para allá y tú pues chao, ¿cierto? Gracias. Yo te dejo ir y yo me voy por mi corriente. Y también lo estaba pensando con lo de la película y es, bueno, y con lo que decía Carolina, no tengo un mierdero mental en este momento. Pero es que no solamente yo pensaba, pues yo también he pensado como Carolina, que sí, entonces, ¿por qué uno llegó a los 40? Entonces la crisis de la mediana edad y todo el cuento, pero yo siento que no es solamente, pues yo creo, no es solamente mi proceso individual de estar biológicamente en ese lugar, sino que yo creo que como colectivo también estamos llegando por algo que tenía que ver con lo que le estaba mostrando en la película y es, sí, claro, siempre hay un fluir y un pasar o transformar de lo que está afuera, que muchas veces no nos damos cuenta cuando se ven estas imágenes como el time lapse de la naturaleza, y dice como, ah, pucha, mira cómo pasa esto, y ahí está todos los días, pero uno como no lo está viendo detenidamente o concentrado, no se da cuenta qué pasa. Pero luego viene nuestra vida productiva actual y pues ahí sí que no vas a ver nada porque es que no estamos mirando ni siquiera, ¿cierto? Entonces yo creo que como colectivo sí estamos, no todo el mundo claramente, pero pues yo sí creo que hay una masa más grande que está tratando de llegar a eso y es, y también lo miraba cuando ahorita decías que por qué la menopausia tan rápido de las mujeres o pues como este momento en el que ya no somos eh, productivas o lo que sea, y es que yo creo que estamos tan concentradas al principio en eso de hacerlo este tesorito tan tesoro, porque es que no es la cantidad de lo que tienen el masculino, sino la perlita de la mujer, que estoy tan concentrado en esto, que llega el momento en el que tal vez está claro que no lo voy a hacer tan bien, pues con este tesorito, no del oro, pero de mi tesoro femenino que yo le puedo entregar, que ya puedo dejar de concentrarme en esa frutico especial que puedo dar como femenino y me puedo concentrar en esto otro que finalmente termina de construir y soportar toda esa producción que ya tuvimos. Pues no sé, estoy muy enredada, tengo muchas ideas de mi cabeza, pero no sé si más o menos, pues como que soy clara. Entonces yo creo que yo sí creo que es una crisis, pero, pero es una crisis muy bacana porque es el momento ya no de producir para seguir, pues seguir ¿cómo se llama? Proliferando la especie, sino de entregar ya desde este femenino un tesoro nuevo que es cómo seguirlo alimentando, pero de una manera diferente, no sé. Sí, de acuerdo, y justamente es un poco como si ese proliferar y proliferar, pues como esa esa exageración de masculino, pues de la forma, de la estrategia masculina y la femenina, justamente pueden coexistir. Lo podemos ver como las 21.000 encarnaciones de un alma, o las 21.000 vidas humanas que hay, o las 21.000 experiencias que yo tengo en esta vida, cómo me sirven todas esas para producir una perlita. ¿Y esa perlita qué es? ¿Cierto? O esa semillita, o esa flor, o esa grial, o ese iluminación, o cierto, lo que sea, pues como todas esas cosas, muchas, muchas, muchas de la vida, que son muchas, muchas, cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos, cuántas experiencias, cuántas oportunidades diarias de esas muertes y renacimientos, de esas transformaciones, las puedo aprovechar. O sea, ese principio masculino lo puedo aprovechar en coexistencia con ese femenino de algo que está dentro, que está oculto, que requiere justamente toda esa energía. Y cuando algo requiere toda la energía, significa que no se tiene que estar desperdiciando por ahí en otras cosas. Entonces, eso para, por ejemplo, para los monjes es como, listo, entonces mi energía no se va para las experiencias del mundo, mi energía se va para esta perla interna y yo me dedico a eso y ya. Pero digamos que para quienes estamos en el mundo, se puede ver como sea lo que sea, bueno, sí, claro, filtrar las experiencias o las especies o las cosas que yo quiero, porque es que si yo voy a seguir esa corriente interna, ese viento interno, pues las demás me pueden llevar para otro lado, como en el buceo, pues me pueden llevar para un lado donde yo no quiero terminar. Entonces sí hay que discriminar,
Sin embargo, cada día, aún para los monjes, cada día va a traer incontables experiencias y que todas esas incontables experiencias yo las lleve una y otra vez a ese centro, a esa perlita, que es la que yo quiero alimentar, que es esa conciencia, ¿cierto? Finalmente, ok, esta dicha, uy, qué rico esta dicha que me trae, o esta aburrición, o lo que sea que trae el día, el momento, el segundo, ¿cómo lo hago para alimentar? ¿Cómo lo aprovecho para alimentar esa perlita, ¿cierto? Qué linda la imagen de la perla. Eso ya lo hablamos cuando hablamos de las conchas y las perlas. Claro. Y aquí el último comentario y cerramos para que no se Sí, nos juntando trasnochemos. mucho lo de Caro Vieira y lo de Lisa, o sea, Ujú. como lo de mujer, pues hablando del tema de cuando ya va terminando como esa etapa reproductiva, o sea, uno, lo que decía Caro, uno como que se mete más en su mundo interior. O sea, yo lo puedo decir desde el punto de vista que yo ya estoy en premenopausia, creo que ya en menopausia, y me han dado todos los síntomas que ustedes imaginan. O sea, mejor dicho, he pasado por todas. Pero también es una etapa muy linda, es una etapa muy bonita, a pesar de todo lo que da, porque yo no sé si hay algo, yo no tuve hijos ni quise tener hijos. O sea, mi sentido materno no fue explosivo, ni viví alrededor de si voy a tener, si no voy a tener, si puedo, si no puedo. No viví alrededor de eso. Pero yo no sé si en el femenino o simplemente ya en el ADN traemos como una información de que si estamos como en esa etapa reproductiva, somos como más hacia afuera, como más hacia el mundo, más expuestas a muchas cosas, ¿cierto? Y yo no sé qué pasa cuando empieza esa etapa que dice Caro, y la premenopausia cuando uno ya está bueno porque es que ya uno es uno. Yo siempre he dicho, no hay nada más rico que cumplir 50. Uno ya dice lo que quiere de una manera muy educada, de una manera muy respetuosa. Uno dice, no quiero ir, uno ya puede decir muchas cosas, me quiero quedar sola, no quiero, ¿cierto? Quiero leer, no quiero ir a ninguna fiesta. O sea, es muy bonito porque ya te metes más y empiezas a descubrir muchas cosas de tu mundo interior. Yo creo que es el tiempo como en que esa flor ya como que se cierra y ya se dedica como a mirarse hacia adentro. Y juntándolo con otra cosa que tú decías, cuando yo me levanto aburrida, yo no me puedo quedar en el aburrido. O sea, yo tengo que salir de ahí. En la menopausia quedan muchos, los días en que uno amanece es bajado, bajado. Pues hay gente que no le da nada, pero a mí me ha dado de todo, lloradera, tristeza, depresión, calor, todo. Pero esos días en que uno amanece, que uno dice, amanecí arrastrado, 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 y uno llora porque sí, no tiene unos motivos. Yo creo que esos días es cuando yo más tengo una lista así de cosas que agradecer. O sea, yo estoy llorando y digo, Dios, es que yo no tengo nada por qué llorar. O sea, qué delicia estas lágrimas, porque son lágrimas vacías, son lágrimas hormonales. Pero ahí es cuando uno empieza a sacar esa lista de, o sea, ¿cuánta gente quisiera llorar por esto? Entonces empiezan a acordarse del que se le murió el hijo, del que se le murió la mamá, de los inmigrantes, de los que no tienen que comer. O sea, es también como llegando a lo tuyo, pues como que no, son momentos en donde uno vuelve y nace. O sea, en ese dolor, en esa lloradera, en esa nutrición, uno vuelve y nace. Pero sí, sí es un momento muy lindo de vida interior. Yo creo que si uno lo puede tomar por ese lado. Sí, qué lindo. Y no tanto pues como desde negar las emociones, ni al contrario, es No, aprovechar. O sea, las sí, negamos más cuando nos entregamos como ciegamente a ellas, mientras que la observamos, ok, tristeza, bueno, que salga un rato, listo. va a llorar. Mm. Pero bueno, esto de qué habla, ¿cierto? ¿A dónde me lleva esta corriente? ¿A dónde va? Entonces, sí, justamente nos volvemos más sensibles al adentro, o sea, ya quemamos mucho del afuera, entonces ya el adentro cobra como una otra, está en el primer plano, pues mejor dicho, ya no en el telón de fondo. Entonces, qué regalo, o sea, ¿qué puede pasar ahí? Apenas estamos empezando a explorarlo a nivel colectivo, entonces qué rico. Sí, es cierto. Ay, bueno, muchas gracias por estar, por conectarse. Vamos a vernos dentro de 15 días otra vez para continuar con el tema que sigue, que es el último que vamos a explorar por ahora, que van a ser los frutos. No es el próximo capítulo, que es el 9, porque se sigue hablando de las flores y de los insectos. Creo que es el 10. Estoy revisando en este instante para estar segura de lo que digo. Eh, Acá estamos todavía. Vamos a ver.
segundito y ya las dejo. Sí, no. Protección a la madre y al niño, no es. Tampoco es el 10. El 11 es la flor en cinta. Yo creo que ahí ya sí es hablando del fruto. Un segundito, un segundito. Sí, el capítulo 11, que es el que se va a detener en el tema del fruto. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Feliz noche y nos vemos en 2 semanas. Listo. Hasta luego. Chao, Chao, gracias. gracias. Chao, que descanses, gracias, Caro. Bueno, Chao, gracias, Caro. a ustedes.